¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuentas Claras, donde hablamos de economía, donde les explicamos conceptos económicos en fácil, donde hacemos educación financiera a la vena Camila Jara y comenzando una nueva temporada, estamos con un estudio ahí más remozado para... Sí, tenemos micrófonos nuevos, así que los agradecemos, nos vamos a escuchar mejor, nos vamos a ver mejor, eso es importante, estamos felices. Y sí, hoy día tenemos un tema también que es muy, muy importante y que ha pegado también en la agenda porque llama la atención qué es lo que ocurrió con el gimnasio Energy, porque hay distintas aristas, no solamente está... Obviamente los consumidores, que son los principales que están ahí preocupados de qué es lo que está pasando, que tienen que pagar planes que probablemente también pagaron durante un año y ahora esto de gimnasio ni siquiera existe. También están los trabajadores que se enteraron incluso que no van a tener trabajo de un día para otro y ahí queremos despejar hartas dudas. Andan hartos bien enojados por esta situación. Muy enojados. Han habido protestas de trabajadores. ¿Tú no ibas al Energy? No iba al Energy. Ah, ya. Yo iba al Energy. Así que soy una de las molestas. Una de las molestas. Sí. Oye, bueno, pero para conversar acerca de todo esto, estamos hoy día acá con Pedro Peña, director del área de litigación y socio de Soy Trabajador. Pedro. Hola, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto que nos visite acá en Cuentas Claras. Uno de los tópicos de nuestro podcast es explicar bien en fácil qué es lo que pasa con los temas económicos, en tu caso con los temas laborales. Y sobre el tema de Energy Cambia hay mucho de qué hablar. Sí, hay mucho de qué hablar. Y uno de los principales temas de esta incertidumbre, Pedro, es ¿quién responde por los sueldos y pagos que quedaron pendientes? Esa es la gran pregunta en este momento. Bueno, es que hay muchas preguntas respecto al tema de Energy, porque de partida en los medios se está hablando que Energy quebró. Sí. Y Energy quebró porque uno lo entiende por la ley, coloquialmente, pero lo que aquí se está pidiendo es una liquidación forzosa, que es lo que la gente entiende como la empresa se va a quiebra. Pero eso ni siquiera ha sucedido, va a suceder. Oficialmente no está en quiebra. Oficialmente no está en quiebra, está en una especie de limbo. Voy a hacer ahí medio abogado del diablo, pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque fue la misma empresa que a través de un comunicado de prensa dijo que estaba... En quiebra. Claro. Ellos lo informaron. Es que eso... y la prensa lo replicó. Ya. Pero claro, es bien buena la precisión que tú nos das finalmente. Sí, porque lo que pasa, el año pasado Energy lo que hizo fue presentó una solicitud, decir, palabras simples, me está costando poder pagar a mis acreedores, a mis deudas, denme la posibilidad de pago. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Denme 12 meses de gracia. Y mientras tanto, que yo tengo 12 meses de gracia para poder ordenarme y cumplir con mis deudas, tenía como requisito pagarle las cotizaciones y las remuneraciones a tus trabajadores. Y en febrero dejó de pagarlas y hubo un banco, uno de sus principales acreedores, que dijo, ok, te voy a solicitar el incumplimiento de este acuerdo que tomamos y la consecuencia va a ser tu liquidación forzosa. Y ellos presentaron un escrito de Energy y dijo, ok, me allano, que en palabras simples significa estoy de acuerdo, no me voy a oponer, pídeme la quiebra, por decirlo en palabras simples, que es la liquidación forzosa, y eso va a pasar. Pero al día de hoy no se ha decretado y por tanto llegamos al tema de los trabajadores, que claro. Los trabajadores dicen, veo y mi empleador dice que estoy en quiebra, pero todavía no se ha declarado. Entonces ellos formalmente todavía tienen un empleador y todavía le deberían estar pagando los sueldos. Claro. Pedro, hay una pregunta, porque nosotros como hablamos mucho también de educación financiera, explicar qué es lo que tiene que suceder para que una empresa se vaya realmente a quiebra y los trabajadores mismos puedan también identificar que eso está sucediendo o no. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Se tiene que dictar la resolución en este caso, porque cuando se hizo la nueva ley de quiebra hay distintos procesos y aquí lo que se está solicitando es la liquidación. Y cuando la liquidación se decrete y se publique en los registros que hay para estos efectos, la empresa va a estar formalmente liquidada o que la gente entienda en quiebra y ahí los dueños de Energy pierden el control de la empresa, porque hasta el día de hoy, si bien en el procedimiento anterior habían interventores, veedores, habría que ver bien el expediente ahí, que esos son materias civiles, cuando se decreta la quiebra oficialmente, los dueños de Energy ya no tienen el control de la empresa. Y ahí los trabajadores tienen que ir a hablar con lo que conocen como la figura antigua, la ley antigua, el síndico, que aquí va a ser el liquidador, decir, oye, ¿qué pasa con mi finiquito? ¿Qué pasa con mi pago? Y ahí los trabajadores van a tener que estar muy atentos al proceso de esta quiebra para, primero que nada, una vez que se decrete la liquidación, les emitan el finiquito, pero aquí va a haber una diferencia muy grande con los despidos de una empresa que no ha quebrado. A ti te van a dar el finiquito en un plazo determinado desde que se decreta la quiebra, pero no te van a pagar al tiro. Porque primero que nada,
van a tener que verificar el crédito, los trabajadores, los que tienen relación laboral reconocida, que es un tema que tenemos que hablar, porque muchos, uno les dice trabajadores, pero tienen honorarios, que en realidad son trabajadores encubiertos, pero los que tienen la relación laboral encubierta van a tener que en la causa civil, donde se lleva la quiebra, verificar crédito, decir que eras trabajador o trabajadora, y con eso te van a inscribir en una nómina. Y en esa nómina, cuando la junta de acreedores y el proceso normal de la quiebra determine, ok, vamos a hacer reparto de fondos, los trabajadores tienen un crédito preferente junto con los honorarios del síndico, del liquidador. ¿Los usuarios? Y van a ser, eso es un tema que podemos hablar, que van a ser los créditos balistas. Eso te anticipo que no se van a pagar. Se va a pagar. Sí, entonces ahí, perdona, Sí. cuando llegue el momento en que los acreedores digan, ok, hay fondos para repartir en la quiebra, ahí recién se van a pagar los trabajadores. Pedro, yo tengo una duda, porque la empresa venía advirtiendo hace largo tiempo, un año, que estaba con ciertas complejidades financieras. El hecho de que tengan complejidades financieras y el hecho de que estén complicados con una eventual quiebra, ¿los inhabilita para no pagar sueldos? Te lo pregunto porque muchos trabajadores con contrato y honorarios han dicho que ya varios meses se venía atrasando la empresa. Ellos no tenían ningún fundamento legal para no pagar. Y de hecho, ese es el motivo porque uno de sus principales acreedores dice, déjenme sin efecto este acuerdo y decreten la liquidación, decreten a la empresa en quiebra porque no están cumpliendo con el pago de las cotizaciones y los sueldos. No había ningún fundamento legal para no pagarle a los trabajadores. De hecho, era uno de los requisitos para no pedirte la quiebra. Y en ese contexto, yo estoy pensando en alguien como yo soy la voz en este podcast del afectado. Del afectado primero también, ¿no? Y obvio también de a quien hace preguntas de repente un poco más rebuscadas o a lo mejor que lo que se pregunta la gente en el día a día. Si estamos hablando de esto y no está en quiebra todavía y ya no pueden ir a trabajar estas personas, uno podría decir, oye, ¿y si me autodespido? Podrían no? autodespedirse, efectivamente. Y nosotros, en el estudio donde yo trabajo, lo hemos visto mucho, lo vimos mucho para la pandemia con las constructoras. Ya. Porque las constructoras dejaron de pagar los sueldos a sus trabajadores, porque esto es propio del proceso. Los dueños de la empresa dicen, oye, voy a entrar en un proceso de quiebra, sé que está el escrito presentado, dejo pagar cotizaciones, me genera la ley Bustos, que aquí hay que hacer una cierta precisión, que una vez que se publique la resolución que la empresa está en quiebra, ya no aplica la ley Bustos, es una de las excepciones que hay en nuestra normativa laboral, pero es la determinación del trabajador que va a decir, si tengo contrato de trabajo, puedo esperar a que siga el curso natural la quiebra, me asesoro con un abogado y me hago parte en la quiebra y digo que tengo un crédito. Pero la diferencia es que si, por ejemplo, me debían cotizaciones hace 2 meses y la publicación de la quiebra va a ser en 2 o 3 meses más, esto no va a pasar mañana. Esperemos. Hay que ver cómo van los tiempos de los tribunales, unas discusiones judiciales que hay de por medio porque hay unos abogados que se están oponiendo a esta solicitud. Yo me podría, por ejemplo, me puedo haber autodespedido hace unos días. Y si me autodespido hace unos días voy a generar, además de mis años de servicio, mi mes de aviso, el recargo legal, la sanción de la ley Bustos, que técnicamente se dice nulidad del despido, que significa que como me debían mis cotizaciones, yo me autodespido y mientras dure el juicio, y aquí en este caso no va a ser hasta que me paguen las cotizaciones, sino hasta que se publique en el boletín concursal que está en quiebra de la empresa, tu sueldo va a seguir corriendo. Entonces la primera recomendación sería hacer eso. Yo creo que la primera recomendación es asesorarte y tú determinar qué quieres hacer, porque igual si yo me autodespido, eso involucra ir a un juicio. Ya. Entonces, si yo quiero tener más sumas de indemnizaciones, a diferencia de esperar el curso natural y que el representante después de la empresa, este liquidador que asuma la representación de Energy, él va a pagar lo que tenga que pagar. O sea, el liquidador hace su trabajo y dice, yo tenía un trabajador que por ley, al decretarse la liquidación, se entiende despedido automáticamente. Otra cosa es que después le tiene que mandar las cartas conforme al 163 bis que regula estas materias, donde dice la empresa está en liquidación, estás despedido, y si bien estás despedido desde que se publicó la liquidación, yo cumplo con mandarte la carta, con el aviso de inspección del trabajo, con todo lo que corresponda. Sí. Pero igual te va a pagar tus años de servicio, te va a pagar el mes de aviso, las vacaciones, pero ahí hay un gran tema. Porque ya hablamos de que los trabajadores van a tener preferencia. En los primeros repartos va a ir en primer lugar, ¿ya? Pero va a ir en primer lugar con limitaciones. Y hay limitaciones en cuanto son 3 ingresos mínimos remuneracionales. Si tú, por ejemplo, tienes por años de servicio, en el cálculo que se ocupa,
de partida te va a afectar al tope de los 11 años, pero además si tú tenías un sueldo sobre 3 ingresos mínimos remuneracionales, se te va a pagar con preferencia estos 3 y el saldo se te va a pagar como balista al final. Y en estos casos, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los proveedores, los usuarios acá que dicen, oye, me van a reembolsar el plan anual. Yo también pagué el plan anual. A mi señora la bajaron de la bicicleta. No, lo encuentro insólito. Partiendo el día que cerró, estaba en la clase spinning. No le avisaron, o sea, en el nada. mismo momento, ni siquiera que se cerraba, sino que se había cortado la luz, me habías comentado. Ella estaba en la bicicleta, estaba partiendo la clase, se cortó la luz en una de estas sucursales en un mall y le dijeron, lo lamento, tenemos problemas, se tienen que ir. No, y después pasó la tele, Increíble, pasó todo, increíble. Bueno, ¿y qué dijo cuando se enteró de todo después, finalmente? Porque mi realmente señora fue- como abogada llega y me dice, ya, pues, ¿qué hacemos? Si tú eres el abogado. Y ahí uno con la práctica le tiene que decir, lamentablemente, en este caso tú no eres trabajadora, tú eres usuario, y es lo que se va a escuchar mucho, que son los proveedores, los créditos está en último balistas. lugar el usuario. No te vas a pagar. Y ahí, bueno, nos salimos un poco del tema Sí. de los trabajadores, pero es que también es una de las preocupaciones que hay sobre eso. Y entonces, ¿hay un vacío legal también? Porque ¿por qué los usuarios, hay personas que pagaron el plan un día antes, completo, un año, con personal? Yo te lo preguntaba fuera de entrevista, porque hubo un Cyber Day hace 2-3 semanas. También fueron partícipes Y del Cyber. ellos estaban en el Cyber ofreciendo descuentos, plan a 10 lucas, y uno dice, oye, Es que es un tema de la gente que quiere evaluar acciones legales. Porque hay que diferenciar, por ejemplo, yo estoy en los que, me acuerdo que esto fue en el verano, pagamos al contado porque era un precio muy conveniente y Claro. lo pagaba al contado. Yo si ya pagué al contado y quiero evaluar ciertas restituciones por servicios no pactados, hay que ver qué va a hacer quien asuma la administración de esta empresa en quiebra, si van a efectuar reembolso. Si me van a efectuar reembolso, ese saldo va a ser un saldo balista y va a ir en el último lugar de preferencia. Y en ese lugar de preferencia, ¿qué se va a tener que hacer? Estos son los activos que va a tener el liquidador, este va a ser el pasivo. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo? Lo vimos mucho con constructoras en la pandemia, que generalmente los trabajadores los pagamos, porque se remataban propiedades, se remataban activos, los trabajadores se pagaban, pero se pagaban su crédito preferente con los topes y las limitaciones. Y después en los siguientes repartos, se va pagando, ok, ya le pagué a los que tienen preferencia 1, 2, 3, llegamos al 5, por ejemplo. En el del 5 generalmente no, ¿qué van a hacer los bancos? Salvo que, por ejemplo, esto habría que verificarlo, se olvida algún leasing, porque se van a quedar con las máquinas. Pero si solamente es una deuda o un crédito, al banco le sirve la liquidación porque después va a tener su certificado, va a decir tengo una deuda en mi favor, no me la pagaron, y el liquidador le va a emitir un certificado que la deuda es incobrable. Y con eso después, para su declaración de renta, que va a decir, rebájame la de la renta porque es una deuda que no pude cobrar. Entonces, por eso también se entiende que los que estaban metidos en esto y se mantuvo bien silente, los bancos, ¿tú crees que no sabían que Energy era muy probable que no fuera a quebrar? Sí sabían. Ellos lo sabían, pero el banco no sabe nada. Porque si el banco tiene un crédito balista que va en el último lugar de las preferencias, él tiene que hacer todo lo posible para tratar que sobreviva. Y si su propuesta es, dame oxígeno para encontrar a un inversionista, que eso es lo que sale en los medios, querían un inversionista que le inyectara recursos y le ayudara a salir, por supuesto que los principales acreedores, que son los que votaban para autorizar este acuerdo de reorganización, y le dieron supuestamente un año de oxígeno, por supuesto que los bancos le van a dar oxígeno. Sí, que no quieren quedarse con su crédito incobrable, po. Por eso también siguen cobrando. Entonces, por eso, llegando al tema de los usuarios, perdón que me perdí un poco la idea, me pongo a hablar. Los que ya pagamos al contado tenemos un gran problema. Y yo me señora anticipé, o sea, no me voy a cobrar en esta quiebra. O sea, hay que declarar, o sea, hay que asumir que perdimos la plata. Busquemos otro gimnasio. y hay otro porcentaje de personas que Tienen cuotas, por ejemplo. cuotas Sí, que se las crédito. se Ese las es van mi a caso. se las van a descontar por crédito. Me imagino que eso genera mucha molestia. Es que Obvio. ahí, y esto es un tema que pueden Obvio, haber sí. muchos comentarios, y por eso como que quiero tener un poco de cuidado con mis palabras, como lo que viene pasando por el CAE, que Sí. hay Sí. gente que hay unos videos y unos abogados que quedaron atrapados por sus palabras. Pero hay Brutal. que borrar los videos. Pero Ya. sabes que yo lo entiendo a él, yo lo entiendo Sí, a él sí, sí. porque él asesoró en un momento Sí. donde eso era así. Claro. Hay que La entender realidad el cambió. contexto siempre. Sí. Hay que entender el contexto y que eso era así, sí. Y además el CAE es una situación muy... No estamos saliendo un poco del tema, pero el CAE es así y es muy especial, porque si esto fuera una deuda comercial, por 5, por 10, por 15, una deuda comercial, te va a tratar de notificar y ahí quedó y castiga la deuda. No avanza más. Lo del CAE fue muy curioso y se cambiaron las reglas del juego. Entonces, pero volviendo ahora al tema de Energy,
Por ejemplo, hay que ver qué van a hacer los abogados que ofrezcan estos servicios. ¿Te vas a ir por consumidor? Porque, ojo, que va a haber una avalancha de demandas colectivas. es que tú estés en quiebra no significa que no te pueden demandar. Si tú estás en quiebra y asuma el liquidador la representación de Energy, es el abogado del liquidador que va a representar a Energy que se va a tener que hacer a cargo de una avalancha de demandas. Y ahí hay que ver qué decisiones van a tomar los abogados. Si se van por policía local, a través de la ley del consumidor, los reclamos previos formales a través del CERNAC diciendo solamente te estoy pidiendo que dejes sin efecto el convenio de pago que está en mi tarjeta. Claro. Porque uno que puede ser, oye, voy a dejar sin efecto la tarjeta. Chao, no le voy a decir puede. al banco. No He se puede, visto en ya lo internet hice. que hay gente Lo que intenté. dice no, que por eso acuérdate ahora que tú cuando cambias tu número de tarjeta igual siguen todas las suscripciones Sí. activas. Entonces hay gente que ha dicho, vamos a los bancos y dejemos esto sin efecto. Pero si vas a un abogado te va a decir, inicia acciones ante el CERNAC y van a tener que responder quien esté representando a este gimnasio que va a estar en este proceso de quiebra, o vamos directo a policía local por ley del consumidor, estableciendo multas por incumplimiento, una serie de temas, que todos esos pagos pues van a ir en la lista de los acreedores, Sí. en la lista que no se van a pagar. Bueno, yo hice el ejercicio, Pero, llamé al banco, ¿ya? o sea, llamé a un, ¿cómo se dice? La entidad que me está financiando finalmente el ¿Ya? gimnasio, y no se puede hacer nada. Lo primero que te dicen, no, pero tiene cuotas pendientes. Claro, es lo que le preocupa a ellos, que tú pagues las cuotas, no puedes cerrar una tarjeta o una cuenta, porque muchos están recomendando justamente eso, como no da de baja la tarjeta y listo, y no es así. Sí, pues. Entonces van a tener que ir al CERNAC, van a tener que mandar a policía local, quizás otros abogados digan, oye, voy a ir a una demanda civil por incumplimiento de contrato y que se deje sin efecto el contrato, me restituyas lo pagado por el servicio no entregado, pero al final, esto es la práctica. Si al final tú pagaste, no sé cuánto costaba anual, me puedo tirar un número al voleo, yo me acuerdo que lo mío eran como 220 lucas en 12 meses. ¿Vas a iniciar un proceso judicial para que te devuelvan de esas 220 lucas? No vale la pena. ¿50 lucas? ¿100 lucas? ¿O a la gente afectada al mismo día 220.000 pesos? Y estos juicios toman años, ese es el problema. Toman años, toma tiempo. Si te vas por el área civil tienes que notificar una demanda, y notificar una demanda no te sale menos de 70.000, 90.000 pesos a través de un receptor. Entonces hay mucha gente que va a dar vuelta a la página y va a avanzar. Pero el problema, y lo que sí tenemos que hablar, es respecto a los trabajadores honorarios. Nosotros ya tenemos harta experiencia previa con esta cadena de gimnasio, y no es solo este gimnasio, es la manera de contratar en este rubro, ¿ya? Porque si bien hay administrativos con contratos de trabajo, con relaciones laborales reconocidas, gran parte de los instructores, los que estaban en sala, el coach, este personal trainer, ellos emitían boleto honorario. Porque ¿qué decía esta empresa? Yo te voy a pagar por clase. Y ellos emiten una boleta a final de mes dependiendo de La las clase clases. de Zumba, la clase de spinning, etc. La clase de Zumba, agrégale el personalizado, lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasaba? Nosotros ya tenemos sentencias de años atrás, antes que pasara esto, en que se declaró que en realidad todos estos prestadores de servicio honorario estaban mal contratados, porque no era que el profesor le decía al gimnasio, ok, contrátame honorario, pero yo voy a hacer clases solo a las 5 de la tarde. No. El gimnasio le dice, tú eres mi profesor y tú tienes que estar disponible en la sala de tal hora a tal hora, y además tienes que estar disponible para clases personalizadas. Entonces, ¿qué dijeron los tribunales? Estás absolutamente mal contratado, tú tienes una relación laboral, y por ejemplo, en el caso de un trabajador que él decidió autodespedirse, se declaró la relación, se ordenó pagar los años de servicio, metaviso, ley busto, todo, cotizaciones, todo lo que corresponda, pero el problema es que hay que acudir a tribunales, y gran parte de los profesores es lo que tiene que hacer ahora, porque esto es lo más importante en un proceso de que me pueden decir, oye, ¿por qué habla de quiebra sin liquidación? Porque trato de hacerlo simple. En este proceso, actualmente conocido como liquidación, pero es una quiebra, van a tener que esos profesores hacer dos cosas, los profesores honorarios. Primero que nada, van a tener que interponer una demanda contra Energy, independiente de que lo esté reemplazando. Al día de hoy, que lo esté representando, perdón. Hoy día lo están representando el representante que ha sido todo el tiempo, porque no está en quiebra todavía, y después va a ser el liquidador que va a asumir la representación de la empresa. Yo como profesor tengo que pedirle que declare que hay una relación laboral, que diga que había un contrato, que ordene pagar una serie de sumas, y en paralelo tiene que entrar a la causa civil y decir, oiga señor, que usted está llevando la quiebra, le aviso que estoy demandando laboralmente para que provisionen fondos. ¿Por qué? Porque no me vaya a pasar de que estoy demandando el juzgado laboral, el juicio me duró 2 años, y en el juzgado civil se repartieron los fondos de la quiebra y no alcanzo a llegar. Y eso va a ser fundamental porque hay muchos trabajadores en Energy que son contratados honorarios
Y lo que tienen que hacer entonces es interponer la demanda en el juzgado laboral, pero tienen que avisarle dónde está la quiebra para decir, oye, tienes que reservar los fondos. Claro. Y eso va a generar que quien administra la quiebra va a decir, tengo 50 trabajadores y en estos 50 trabajadores hay alrededor, esta es la expectativa, puede ser que la demanda se pierda, se gana, pero hay una altísima probabilidad que se gane. Con testigos tienes sobre el 80-90% de posibilidad de ganar tu demanda. Con 2 testigos que declaren que tendría horario, jefe, todos los días. Y entonces la persona que administra la quiebra va a decir, tengo 100 juicios laborales litigándose, estos 100 millones de pesos los saco y los dejo reservados y no me los puedo gastar. Y si el juicio yo hago que dure 6 años, los fondos tienen que estar reservados 6 años. Porque si no, quien representa la quiebra y si se gasta esa plata, responde con sus propios fondos. Y eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque también te da una manija. Por ejemplo, si se ejerce... Las demandas son colectivas, individuales. Las demandas son individuales, sí. Porque cada trabajador tiene sus propias características. Y uno puede decir, oye, Pedro demanda, al igual que Pedro 1, 2, 3, 4, y todos son iguales. No. Cada trabajador tiene sus propias características. Otro tema es que los represente un puro abogado, o que ese abogado diga, ¿sabes que tengo 50 demandas? Estos 50 trabajadores los voy a hacer en 10 demandas. ¿Por qué? Porque eso también te da una manija de negociación. Porque cuando esto avance y se empiecen a repartir fondos, quizá el liquidador va a decir, oye, ¿qué? ¿Yo no me acuerdo? Porque me tienes retenido los fondos, necesito disponer, ya está autorizado por los acreedores a repartir fondos, pero no me da porque tengo los fondos reservados porque tú lo hiciste bien. Entonces, en realidad, quienes más se tienen que apurar al día de hoy, hablando de trabajadores que van a ser despedidos, porque los honorarios ya fueron despedidos porque le dijeron no vayan más a trabajar. Si verbalmente te dijeron estás despedido, no vengas a trabajar, eso significa que estás despedido. Los que tienen contrato de trabajo van a ser despedidos. Los que tienen la urgencia 1, volviendo como... Me fui por los hilos hablando. Volviendo a qué es lo primero que tienen que hacer, los honorarios, lo primero que tienen que hacer es asesorarse y demandar para empezar a decir, tengo esta expectativa de mi derecho. Caso honorarios. Caso honorario y resérvenme los fondos cuando empiece formalmente la administración de esta liquidación. Y segundo lugar, los trabajadores que tienen relación laboral reconocida van a tener que igual verificar su crédito en la quiebra, pero no va a haber tanta discusión. Salvo esta diferencia que, ojo, es un tema que no hablamos. ¿Qué va a pasar en estos días? ¿Cuánto pasó esto? No, ya lleva una semana casi. Sí, una semana casi. Bueno, lo que no tiene tope son las remuneraciones, no las indemnizaciones. Si un trabajador dice, estamos a 11 de junio, supone un ejemplo, te cerraron el 1, por decir algo, y estos 11 días, ¿quién me los paga? Claro. No me los vaya a tirar no me los vaya a tirar al final y con limitaciones y con tope. Oficialmente no están en quiebra. No. O sea, sí, deberían seguir pagando. Me deberían seguir pagando. Lo más probable es que digan, no, se va a determinar cuánto es el pasivo, la deuda total, pero estos, si se declarara hoy día en quiebra, este gimnasio, esos 11 días no pueden ir con limitaciones de tope. Se tienen que pagar íntegramente. Lo que van a tener limitaciones son las indemnizaciones. Claro. Este tope de 3 ingresos mínimos. Que no es menor tampoco. Y los 11 sueldos. No es menor ese dato. Es importante, muy importante. Pedro, bueno, ya estamos llegando casi al final, pero me gustaría hacer una síntesis bien cortita, a ver si es que es posible. Siento que hablé mucho media por las cuerdas, por los hilos 6. No, pero es que está buena la conversación. Es que además son temas que no se hablan habitualmente en el día a día y esa es la idea también de este espacio. Pero me gustaría que le dijeras a las personas cuáles son los pasos en este momento que tienen que seguir, la recomendación. Así, lo primero que tienen que hacer ahora y invitarlos también a que si quieren iniciar en alguna acción legal, lo hagan de esa forma también. ¿A las personas te refieres a los trabajadores o a los trabajadores? A los trabajadores. En nuestro caso que estamos hablando de los trabajadores. Porque como hablamos de distintas materias, lo por la cuerda. Sí. El primer paso para los trabajadores es asesorarte inmediatamente. ¿Por qué asesorarte inmediatamente? Porque el abogado que sepa va a ver si tienes una relación laboral reconocida o no, y eso va a determinar el paso a seguir. Si eres un trabajador con relación laboral reconocida, el abogado va a decir, ok, verifiquemos crédito en la quiebra para decir, pongámonos en la fila para que nos paguen cuando tengan que repartir fondos. Si eres honorario, pero sabemos que en realidad eres un falso honorario, porque estos falsos honorarios en realidad tenían relaciones laborales, es que tienes que inmediatamente interponer una demanda solicitando se declare que había una relación laboral encubierta y en paralelo se haga esta presentación para que al síndico o quien represente en este proceso de quiebra
a este gimnasio sepa, oye, me están demandando laboralmente, me pueden demandar estando en quiebra y tengo que reservar los fondos. Perfecto. Eso es lo único que va a asegurar a los trabajadores que puedan tener aseguradas las indemnizaciones que corresponden pagarle, siempre y cuando hayan fondos que repartir. Y eso no depende de los trabajadores. Lo que sí depende de los trabajadores es accionar de inmediato para tener la posibilidad de poder recuperar dinero en su favor. Súper. Y en último lugar, los usuarios que podríamos decir que ya hay que empezar a asumir mejor que perdieron efectivamente ese dinero que se invirtió para poder ir a ese gimnasio. Tienen que hacer la suma y la resta. Te contaba mi experiencia es que yo voy a hacer la pérdida porque ya lo pagué al contado y desgastarme con acciones judiciales no tiene ningún sentido porque esto era gimnasios masivos y lo que puedo recuperar con el mal rato que voy a pasar es lo que te estoy diciendo. Entonces, con un abogado te diría acciones, demanda y te pone acciones. No tiene mucho sentido, no van a lograr mucho, salvo que fuera algo personal y dijeran yo quiero justicia porque la manera en que se está haciendo esto es insólito. O sea, no se ha decretado aún la liquidación y bajaron a gente de la bicicleta haciendo clases diciéndole no se cierra. No, insólito. Entonces, si alguien quiere hacer así, que acuda a CERNAC, que se asesore con un abogado, acciones civiles, van a tener acciones para poder exigir cierta reparación llamada en lo que tiene que ver con lo justo, pero en monetario no creo que puedan obtener muchas restituciones, salvo, perdón, aquí me extiendo lo último, y no se sabe, porque no hay información respecto a eso, hasta cuándo van a seguir los que tienen las cuotas pactadas, que eso se nos queda afuera, para lograr que se corten el pago automático, las cuotas pactadas, que me imagino que el liquidador cuando suma la representación de la empresa formalmente, evidentemente va a dejar de cobrar las suscripciones, pues si tiene que hacer bien las cosas. Pero tampoco sabemos en cuántos meses va a ocurrir, capaz que ocurra en un mes, el tema y no lo sabemos. Un año también. Hay que ver ya qué se pasa. pagaron todas. Es que hay que ver qué pasa con la representación porque quizás van a hacer los reembolsos respectivos. No claro. se sabe. No se sabe. Es lo ideal que esperarían Sí. todos los usuarios. Bueno, ahí obviamente causa mucha molestia, mucha gente que también va al gimnasio con la idea de tener una mejor calidad de vida. Y entonces, obvio que el sentimiento de rabia y de sentirse estafados es muy grande. Pedro, quiero agradecer el tiempo con nosotros para venir acá al podcast, a Cuentas Claras, a conversar acerca de esto. De verdad que es un tema muy contingente últimamente durante estos días. Felipe, no sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias Pedro, muchas gracias porque el tema sigue por supuesto muy presente y de seguro va a seguir ahí marcando la pauta con muchas acciones judiciales. Y nada, de esta forma terminamos este capítulo de Cuentas Claras. Pedro Peña, director de litigación y socio de Soy Trabajador. Muchísimas gracias por estar acá y por supuesto también invitado a conversar en otra oportunidad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, nos reencontramos.